no va, no va con nosotros, ¿sí? Nosotros pensamos que es de manera diferente, entonces resistimos, no creemos, no obedecemos, ¿sí? Y entonces, tristemente, de esa manera, luchamos contra la voluntad del Señor. ¿Sí? Esta es una lucha tremenda entre la deidad que habita en nosotros y las pretensiones de nuestra naturaleza caída. En Romanos 6 y Romanos 7 habla de esta lucha, ¿sí? Y en Romanos 8 revela una solución triunfante. Cristo ha provisto para que seamos libres del pecado, libres de la muerte, libres del enemigo, ¿sí? Seamos libres. Dios ha provisto allí, el Señor Jesús, y nos dice allí que debemos crucificarnos juntamente con Cristo, no co-crucificarnos con Cristo. Seguido de eso, Dios nos resucita y nos imparte o nos da una infusión del Espíritu de Dios. Y de esa manera podemos, o sea, se describe en pocas palabras, ¿no?, la regeneración por el poder del Espíritu Santo. Y de esa forma, ¿sí?, podemos caminar en acuerdo con Dios, en acuerdo con su voluntad, ¿sí? Una vez que el corazón se ve libre de los impulsos contrarios a la voluntad de Dios, Cristo en nosotros llega a ser un maravilloso hecho existencial, algo que se experimenta. Cristo vive en nosotros, ¿sí? Una vez que rendimos el corazón al Señor, que rendimos nuestro corazón, nuestro ser, nuestra voluntad, ¿sí?, al Señor. Cuando el corazón se somete íntegramente al control del Espíritu Santo, ya no tiene más lucha con Dios, ya no está, o sea, si bien sucede el hecho de que uno tiene que mantenerse vigilante, ¿sí?, pero ya no hay lucha con la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque hemos rendido el control de nuestro corazón, de nuestra vida al Señor. Algunos por ahí han interpretado bastante mal el texto ese allí en Efesios, cuando dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, ¿se acuerdan? Antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Ahí algunos interpretan, dicen, tengo que tener más del Espíritu Santo. Si hoy tengo tanto del Espíritu Santo y mañana a lo mejor tengo menos o tengo más, un día voy a la iglesia y tengo como un 80% del Espíritu. Como el Espíritu es una persona, entonces hoy tengo los dos brazos del Espíritu y tengo, no sé, la cabeza del Espíritu y no es eso, hermano. Sí, no es eso. La interpretación de ese pasaje, cuando dice no se embriaguen con vino, si interpretamos de forma literal, que es interpretar mal, de manera literal, este texto es interpretarlo mal. Dice, bueno, no me embriago con vino, pero me embriago no dice nada de la cerveza. Tampoco dice nada del ron, y, ¿sí? Entonces puedo con las otras cosas. No. Eh, eh, a ver, dice vino dando mención a todo aquello que pueda controlarte. No te dejes controlar por nada externo. Y siguiendo esa misma idea, en ese texto bíblico dice, antes bien ser lleno, ¿sí? Lo que significa ahí es, antes bien sean controlados por el Espíritu de Dios. O sea,
ríndanse más y más al Señor, cedan más y más al Señor, sean dóciles más y más al Señor para que sea el Espíritu del Señor el que los controle, los gobierne, los guíe. ¿Se entiende, hermano? ¿Sí? A medida que nosotros vamos cediendo el control de todo nuestro ser, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestra voluntad al Espíritu de Dios, más vamos a tener del Señor en nosotros. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya no va a haber menos lucha con Dios, o al punto de que va a llegar un momento que ya no va a haber lucha con Dios. ¿Sí? De modo que el Señor va a cohabitar con nosotros en una amistad perfecta. ¿Sí? Por eso ahí se entiende lo que dice Amós, cuando dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Y cuando el Señor le dijo a sus discípulos, ya no los llamaré más, como dijo, ¿se acuerdan de ahí? Siervos. Siervos, sino que los llamaré amigos, porque el siervo no sabe lo de su Señor. Amigos. Entonces, vamos cediendo al Espíritu de Dios el control, nos dejamos controlar por Él, ya la lucha con Dios, con su voluntad, ya decrece al punto de desaparecer, ¿sí? Y cohabitamos, ¿sí?, con el Señor en una amistad perfecta. Él piensa en esto, ¿no? Comienza esa relación en la cual él piensa, el Señor piensa sus pensamientos en nosotros. ¿Pensamientos acerca de qué? Y ustedes tienen allí algunas cosas muy interesantes. El primer punto dice, nuestra identidad está en Él. Él comienza a enseñarnos, a darnos luz sobre verdades maravillosas de parte de Él, ¿sí? ¿Verdad? Pensamientos acerca de nosotros mismos. O sea, el hecho de que Cristo vive en mí define lo que soy. Mi identidad no está ni en el pasado, ni en las malas decisiones, ni en quiénes fueron mis padres, no está allí, está en el hecho de que Cristo vive en mí. ¿Sí? Y porque Él vive en mí, me ha sido dado el Espíritu de Dios como sello de que ya no soy mío, ni del diablo, ni del mundo, sino que soy de Cristo. Pertenezco a Él. Él piensa sus pensamientos en mí, Él me enseña, Él me da a conocer, Él me manifiesta, me descubre, me revela. La palabra revelar significa correr el velo, ¿sí? Él, y cuando es corrido el velo, o luz de Dios en nuestro entendimiento, ¿sí? Nuestro entendimiento es iluminado, significa que nosotros comprendemos, entendemos, tomamos, ¿sí? Tomamos las verdades, las enseñanzas de Dios para nosotros y las podemos experimentar. Cuando eso ocurre, es que se está dando esto de la habitación de Cristo en mí. ¿Por qué? Por su Espíritu. Él nos habla de nosotros mismos, nos habla de nosotros y Él, como en esto que está en el punto 2, Dios nos ha dado una relación personal, íntima, profunda, de amistad, ¿sí? En el hecho de que Él habita en nosotros por su Espíritu Santo, ¿sí? Nos habla también, nos
ayuda a entender de su amor para con nosotros y de nuestro amor para con Él, ¿no? Esto de Cristo en nosotros, nuestro mayor consuelo frente al dolor. El hecho de que Cristo habita en nosotros no quiere decir que no va a haber problemas, no quiere decir que no vamos a ser rechazados, no quiere decir que no vamos a ser maltratados, que no vamos a ser en determinado momento hasta maldecidos por otros, ¿sí? Porque algunos creen que eso, porque Cristo está en mí, entonces yo camino con una aureola alrededor, ¿no? Una burbuja grande donde no me pueden hacer nada ni me pueden decir nada. Hay cristianos que están llenos de Dios, que Cristo habita en ellos y son muertos, son perseguidos, maltratados, como dice el capítulo 11 de Hebreos. Dice, cuando habla de los héroes de la fe, dice, algunos desbarataron ejércitos, pusieron en fuga ejército, y bueno, y nombra proeza, dice, y otros, los más, anduvieron errantes, sin casa, sin comida, sin vestimenta que vestir. Dice, el mundo no era digno de ellos. Y cristianos verdaderos, hijos de Dios verdaderos. El hecho de que Cristo esté en nosotros no quiere decir que no vamos a pasar por problemas, crisis, cambio, conflicto. Vamos a pasar por eso. Pero el Consolador maravilloso habita en nosotros. ¿Sí? Está en nosotros. Y nos va a hablar de su amor para con nosotros, de su cuidado para con nosotros, de sus propósitos con nosotros y de nuestro amor hacia Él. Él nos habla, nos enseña, nos ayuda a pensar acerca de sus misterios. ¿Sí? Si usted lee después o busque en una concordancia la palabra misterio, ¿sí? Y hay varios misterios. Uno de esos ya lo mencionamos, que es este. Dice, Cristo en ustedes la esperanza de gloria. Es un misterio. Pero el Señor nos enseña de sus misterios, de su iglesia, acerca del pecado, del cielo, de las verdades que se desprenden de la verdad, de su verdad, que es el Evangelio del Señor Jesús. Él nos enseña de todas estas cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos ha dado su Espíritu. Él habita en nosotros. El Espíritu de verdad que nos guía a toda la verdad, nos ayuda a entender la palabra y nos ayuda a impartirla, a enseñarla de manera adecuada, de forma correcta, ¿sí? De manera con la interpretación correcta, para que el hombre, las personas se apropien de esa verdad, ¿sí? Y crean en ella y se arrepientan, ¿sí? Entonces también nos habla acerca de su morada en nosotros, de el hecho de que Cristo mora, que por el Espíritu Santo mora Dios en nosotros. No es esta realidad, este hecho maravilloso, no es algo formal, hermano, no es algo automático respecto a la operación de Dios en nosotros. Somos personas comprometidas con la persona de Dios y podemos tener comunión con Dios en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Sí? Yo puedo estar siendo enseñado por Dios mientras me baño. No sé si le ha ocurrido. Así que está, qué sé yo, no sé, lavando los platos. Yo lavo platos, lavo ropa, limpio piso. Hago de todo menos cocinar. Cocinar no. Los hombres lo hago.
pero me gusta hacer eso. Y a veces que estoy haciendo algo como eso, cortando el pasto, no sé, realizando algo, y un pensamiento acerca de un texto bíblico, algo que leí en la palabra del Señor, y quizás no en ese día, lo leí mucho antes, y un pensamiento ahí. ¿Y qué es eso? El Espíritu de Dios enseñándonos. No es algo formal, no es algo automático. Ahora es el momento en el cual, a lo mejor ahora, mientras usted escucha esto, sí, el Espíritu de Dios está enseñándole algo. ¿Sí? Me acuerdo un pastor decía que él estaba en un aeropuerto y mientras tanto, en un momento dado está esperando así, su momento para viajar, y mira a una mamá. Y esta mamá estaba ahí con un chiquito en el pecho. El otro que le seguía no era mucho más grande, o sea, y se le quería ir. Y había uno que era un poquito más grande que, no, el otro se le quería bajar del cochecito. Y había uno más grande que se le quería ir, ¿no? Y ella tratando ahí, y se ve que la leche se terminó en el pecho, y ya estaba re enojado ahí, y ya no sabía con la madre esa. Y él miraba y observaba eso, y el Señor le habló y le dijo: así es como la nodriza, todo doy por cuidarlos. ¿Qué tal? ¿Ah? Entonces, en cualquier momento puede estar esa comunión, esta maravillosa realidad de esta amistad con Dios, ¿sí? Del hecho de estar de tener habitando al Señor en nosotros, en el auto, no sé, eh, momentos así, en momentos de oración, en cualquier momento, porque Él está con nosotros, ¿sí? Y Él nos enseña, nos ayuda, y quiere que podamos aprender lo que Él desea que nosotros seamos, que podamos aprender cómo orar, cómo trabajar, para prepararle al Señor una habitación digna, donde se sienta a gusto, hermano. A veces el Señor trabaja, opera con santificación, ¿sí? Eso no está bien. Ese rencor, ese enojo que tenés ya de hace tanto tiempo con tu hermano, con tu mamá, con, no sé, con tal persona, no está bien. O nos recuerda algo que ocurrió hace años atrás, en donde estuvimos mal en lo que hicimos. Y qué bueno es poder ceder al impulso santo del Espíritu de Dios que mora en nosotros, y arreglar las cosas y solucionarlo, ¿sí? Y limpiarnos de aquello que tenemos que limpiar, para hacer una habitación digna, porque el más digno habita en nosotros, ¿sí? ¿Cuál es esa habitación? ¿Cómo tiene que ser esa habitación? ¿Qué es esa habitación? Es un corazón puro, sincero, humilde, ¿sí? Un corazón con amor. Esa es la habitación que Dios quiere. No quiere cortinados exóticos, no quiere ese tipo de cosas. No, 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 no. ¿Sí? Está bien que nuestros templos estén lo mejor posible, ¿sí? Lo mejor que uno pueda hacer para lo que es la casa de Dios que decimos. Dice que bienvenido a la casa de Dios, ¿no? Pero la habitación somos nosotros, cada uno de nosotros, y la iglesia como congregación, como pueblo del Señor. Y debemos de ordenar la casa, hermanos, ¿sí? Debemos de arreglar la habitación de Dios, ¿sí?
ceder al control del Espíritu de Dios. Isaías 57, versículo 15, dice algo muy, muy interesante que yo quiero leerles y ya dar lugar a alguna pregunta. Pero dice Isaías 57, versículo 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Sí? ¿Entiende, amado hermano? ¿Entiende esta maravillosa verdad? Hay mucho más para decir, pero ¿entiende esta verdad? Esta doctrina maravillosa de la palabra del Señor, que no es solo Cristo vive en mí y listo. No, Cristo vive en mí. El mayor consolador vive en mí. El Todopoderoso vive en mí. ¿Sí? El Santo vive en mí. El Maestro vive en mí. Yo puedo decir, no entiendo, no comprendo, pero Dios me da sabiduría para que entienda, para que comprenda, para que experimente, para que viva las verdades divinas, ¿sí? Las doctrinas maravillosas de la palabra del Señor. El Santo vive, dice, ¿con quién habita el Santo? Con el quebrantado de corazón y con el humilde de espíritu. Por eso es lo que requiere el Señor, un corazón puro, sincero, humilde, lleno de amor. Es la habitación para Dios, ¿sí? La habitación para aquel que es digno. Es en donde Él se siente a gusto, ¿sí? Entonces, qué bueno que podamos aprender esto y recibirlo, porque Él habita en nosotros, ¿sí? Con el quebrantado de corazón y el humilde de espíritu, pero no de manera pasiva, como lo dijimos. ¿Para qué lo hace? Para vivificar el corazón de los quebrantados y hacer vivir el espíritu de los humildes. Vida, luz, entendimiento, gracia de Dios, paz de Dios, poder de Dios. ¿Se entiende, hermanos? Muy bien. Bueno, hasta acá terminó. Así que si usted quiere hacer preguntas o algo, escucho. ¿De quién será ese teléfono? Esa es mi pregunta. Ah, anda por ahí. Sáquenle el sonido, por favor. Sí, Saquen el sonido. que se desmuten, Ajá. claro, para que puedan hablar. ¿Quieran hacer alguna pregunta? No le puede tirar una piedra, no funciona acá. La verdad que es tan fuerte esta verdad que si todos nosotros entenderíamos que este Dios tan grande, tan poderoso vive adentro nuestro, nuestra vida sería tan diferente, ¿no? Tan diferente. Pero cuesta mucho vivir esa verdad, cuesta. No es fácil entenderlo. Por esta lucha que se da. Sí. ¿Sí? Y por esta resistencia que muchas veces tenemos a rendirnos al Señor, rendirnos de corazón. ¿Sí? A veces hay personas que dicen, mirá cuán arrepentido está porque llora. Y a veces no es arrepentimiento, porque el arrepentimiento es cambio. El arrepentimiento es decir, estuve haciéndolo y como lo estuve haciendo mal. Bueno, vamos a corregirlo, vamos a hacerlo bien. Eso es arrepentimiento. A veces hay lágrimas y otras veces no lo hay.
¿sí? Arrepentimiento es decisión, determinación a cambiar. Y algunas veces se me mirá cómo llora, está cuán arrepentido está. Y no, a veces simplemente está dolido porque lo alcanzaron las consecuencias del error. No está arrepentido. ¿Sí? Se remuerde porque lo alcanzaron las consecuencias, porque lo angustia la culpa, pero no está arrepentido. Es la diferencia que siempre se ve, ¿no?, entre Pedro, que lloró amargamente y se arrepintió, ¿sí? Y Judas, que se fue y se ahorcó. Entonces, esta resistencia que tenemos, muchos de nosotros podemos decir, no, pero no, yo ya estoy rendido al Señor, tengo tantos años de cristiano, ¿sí? Y lo cierto es que todavía seguimos en varias cosas, sentados en la silla del juez. ¿Sí? Nosotros determinamos qué es lo que vamos a tomar de la palabra de Dios y qué no. ¿Sí? Cuando nos parece bien y está bien por mí, me halaga, lo que viene desde el púlpito yo lo tomo. Pero cuando me confronta, entonces no, ya. Ese es tan fanático, hermano. Entonces, resistimos, tratamos de acallar, de silenciar la voz del Señor en nosotros, diciéndonos, tenés que arreglarlo, tenés que cambiar. Y no te dice tenés que cambiar y se queda mirándote así, gracias, a ver cómo cambiar, a ver cómo lo haces bien, no, sino que te da el poder, te da la fortaleza, te provee para que seas libre. Cristo proveyó todo para que seamos libres del pecado, libres de la muerte, libres del enemigo, libres del mundo. Entonces, es eso, es una lucha, pero debemos de ceder el control al Espíritu del Señor. Cuando lo hacemos así, todo es afectado, todo es afectado. La relación en la familia, la relación en la iglesia, la relación con el mundo, ¿sí? Todo es afectado cuando cedemos al control del Espíritu de Dios. Entonces, a veces también, bueno, a ver cómo yo tengo más del Espíritu de Dios si tengo tal o cual manifestación, que lo hemos hablado en otro momento. Y ahí no está la cuestión. Yo puedo caer y estar tendido en el piso durante horas y todavía seguir siendo el Señor de mi voluntad, de mi vida, y que no lo sea Dios. ¿Sí? Eso no es, la cuestión es, yo decido darle el control al Señor, ceder al Espíritu de Dios, a aprender de la palabra del Señor. Aquí está el pensamiento de Dios. Lo que Él piensa del pecado, lo que Él piensa de la iglesia, lo que Él piensa del matrimonio, lo que Él piensa de la santidad. Acá está. ¿Sí? Entonces, si yo me esfuerzo por conocer la palabra del Señor, si me esfuerzo, me dedico tiempo, pongo de mí, busco poder relacionarme con maestros, con pastores, con gente que predica y enseña las Sagradas Escrituras, entonces yo estoy cediendo control al Espíritu Santo. Ahora, si no lo hago, no puedo decir, yo cedo, quiero tener más del Espíritu de Dios. Yo quiero, ore para mí para que yo tenga más del Espíritu de Dios. ¿Saben lo que le digo a ellos? Mire que he estado en cultos y he tenido situaciones. Yo digo, ¿cuánto hable la Biblia usted por día? ¿A cuántos
cursos o enseñanzas, clases bíblicas que usted asiste. Entonces, yo no voy a orar porque usted tenga más del Espíritu de Dios si su actitud es totalmente contraria, de hacer todo lo contrario. Así que voy a orar. Ahora, si usted desea de Dios y desea conocer la palabra de Dios, entonces yo oro para que tenga más del Espíritu de Dios. Entonces sí oro. ¿Me comprende, hermano? Entonces está en nosotros. Es, como hablaba recién la pastora, ¿no? Y habíamos dicho, es una lucha entre las pretensiones de nuestra naturaleza caída, ¿sí? y la persona de Dios que habita en nosotros. Entonces, debemos de, como decía recién la pastora Nora, ¿no? Si cedemos, si nos dejamos gobernar por el Espíritu de Dios, nuestro cristianismo sería un cristianismo que realmente causaría asombro alrededor. ¿Sí? Causaría asombro. En todo tiempo, ceder al Espíritu de Dios. Que bueno, fíjese lo que dice el Salmo 40. Dice que me hallé en el pozo de la desesperación. Dice, pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó un clamor. ¿Se acuerdan? Del pozo de desesperación envió a sacarme. Puso mis pies sobre piedra. Bueno, más o menos, porque textualmente no me lo acuerdo. Y después dice, verán esto mucho y confiarán en Jehová. Entonces, cuando nosotros dejamos que el Espíritu de Dios nos gobierne, aunque nos encontremos en el momento de desesperación, ¿sí? Sintamos o experimentemos estar como en un pozo. Veo que el Señor en su palabra dice que íbamos a andar por valles, por montes, ¿sí? y también que íbamos a estar en pozos. ¿Sí? La diferencia es que en los valles y en los montes uno todavía camina. En el pozo no hay forma. ¿Sí? A veces el Señor permite que estemos en pozos porque nos quiere enseñar a que nos quedemos un poco quietos. ¿Sí? Y otra cosa que nos quiere enseñar es que la salida del pozo está si miramos hacia arriba. Entonces, qué interesante, ¿no? En una situación así, confiar en Dios, esperar en Dios. Dios te va a enviar a sacarte y después va a ser de testimonio. Dice, verán esto mucho. ¿Y qué va a pasar con ellos? Van a confiar en Dios. ¿Sí? Entonces, como decía la pastora hace un momento, ¿no? Nuestro cristianismo sería diferente si cediéramos el control al Espíritu de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro ser. El control al Espíritu de Dios. ¿Sí? Ceder el control, tener en cuenta el santo de los santos, el Dios único y verdadero, el único que podía hacerlo, lo hizo. Esta realidad maravillosa, este hecho maravilloso de habitar en nosotros. ¿Sí? Cristo habita en mí. Yo puse algunas preguntas por ahí hacia el final de la clase, ¿no? ¿Qué cosa, no? Pensarlo, de que cuando yo dije palabras muy duras, muy feas, con Cristo en mi corazón lo dije. Cuando hice lo malo que hice, con Cristo en mi corazón lo hice. Cuando pensé lo malo que pensé,
con Cristo en mi corazón lo pensé. Así Genial. también, cuando hice la voluntad de Dios, así también cuando hablé las palabras de Dios, así también cuando pensé los pensamientos que el Señor me ayudó a pensar, con Cristo en mi corazón lo hice. ¿Sí? Entonces, tenerlo ahí. Sí, hermano. No, te quería decir una cosa. Quiero el Daniel Bellini traducción de seamos transformados por la renovación de nuestra mente. Porque ¿sabe una cosa? Hemos sido convertidos, que es un milagro, obviamente, pero la transformación de este huevo es muy difícil. Porque el tema es esto. De nuevo lo digo, Él nos da, como usted lo ha dicho, el querer como el hacer. Pero ¿sabe una cosa? Como dice la palabra de Dios, nadie te sacará de mi mano. Pero hay una pregunta, ¿y qué pasa si la persona sale de la mano de Dios? Se llama, por un lado sí estoy de acuerdo y por otro lado no estoy de acuerdo. El tema donde voy es esto, esa transformación por la renovación de nuestra mente. Quizás estoy hablando fuera de contexto cuando digo esto, pero pienso en mis raíces. Me hace pensar en esta forma. Si yo hubiera sido criado en comunismo, no estaría acá en Argentina. O si hubiera ido a Chile con Allende. Pero fui criado en democracia. Ahora, ¿por qué lo digo? Mi chip, lo que tengo en mi mente, mi mentalidad, mi lógica, está basado en lo occidente y también está basado hasta el punto que entiende de la Biblia. Pero hay una entrega total que necesita ser dado. Como Dios me dijo a mí antes que vine acá a Argentina, Él me dijo, usted está por tirarse una pileta sin agua. Y yo lo voy a llenar antes que usted llegue. Así que no me reventé. Es lindo. Ahora, el tema es esto. El tema es esto, que seamos renovados por la transformación de nuestra mente. Es novedoso, impresionante y me hago pensar, y perdón que estoy pensando un poco en inglés cuando digo esto, es como un lavado de cerebro voluntario y sano. Porque si fui criado en comunismo, pensaré como un comunista 20, 30, 40, 50 años después. Pero como conozco a Dios, la pregunta es esto. Hay que delegar, hay que arrojar, hay que soltar, hay que dar a Dios. Y Él encajonea o directamente lo quema y lo echa a la basura. Lo que tuve o lo que tengo. El tema es esto, mantener un poco la cuenta corta en cuanto a lo que es el pecado, por lo menos lo que entiendo, y a la vez la transformación que sería esto, que Dios haga otro Bruce, otra forma de pensar, otra lógica, la lógica del reino. Y eso es un desafío que diría, el problema que estamos en este planeta es esto. Nos desafiamos, algunos tienen prioridad de su esposo, su esposa, otros tienen prioridad de sus hijos, otros tienen prioridad de su trabajo, otros tienen prioridad de su escuela, otros tienen prioridad de su universidad, lo que sea que es importante. Y eso se llama idolatría, cuando ponemos eso ante de Dios. Pero el tema principalmente es donde voy a esto. Es difícil hacer el cambio y dar a Dios el lugar que Él merece. En una forma de decirlo es más o menos como esto. Nosotros estamos en copiloto y Dios está de piloto. Sacamos el volante de Él cada tanto. Eso no habla de transformación, eso habla de terqueza, terquedad. Y ni hablar no habla de confianza.
corazón en una cierta forma, cuando uno lee la Biblia todos los días, ¿qué ocurre? Te estás lavando la cabeza. Bien. Bien. En el buen sentido. En el buen sentido. Porque hay mugre, hay mucha mugre. ¿Se entiende? ¿Algún hermano tiene algo Así más es. que decir? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario de lo que es Cristo viviendo en nosotros? ¿Cómo anda usted, Oscar y Gaby? ¿Cómo andan? Bien, bueno, o sea, pensando, cuando el Señor no se vence con nosotros, gracias por su misericordia, ¿no? Que no nos deja. Y que a pesar de que nosotros, hablo en el caso, uno puede ser muy torpe, entender su voluntad o lo que Él está diciendo, no nos deja. No nos deja. Entonces, y en esa búsqueda del Señor, Él es fiel e ilumina nuestro entendimiento. Y nos va mostrando y nos va transformando, y de a poquito, ¿no? Nos va transformando a su imagen, porque así vamos a empezar a pensar los pensamientos del Señor. Cuando uno peca, aparentemente puede ser grande, un pecado horroroso o un pecado más aceptable, pero el pecado es pecado. Y cuando hemos contristado al Espíritu Santo y vamos a su presencia, como dice la palabra, que nos acercamos a la luz, hay muchos que no se quieren acercar a la luz para que nuestras obras se vean. Nos acercamos a Él y Él nos muestra nuestro propio ser, nos hace ver cómo nos ve Él a nosotros. Y entonces en tal magnitud de santidad, uno la verdad que no sabe qué hacer. Porque uno creo que haría lo que hizo Adán y Eva, uno se esconde, pero como no hay otro lugar mejor que esconderse en su misma misericordia, en su sangre que nos limpia, y ese temor que nos hace ver, que nos horrorizamos en lo que uno puede llegar a hacer, cómo le hiere o le ofende al Señor, con su ayuda uno cambia y ese pedacito de nuestro ser es transformado. Y así de a poco, ¿no? Amén. El Señor es fiel. Amén, amén. Eso. Un poquito. Hermoso. Abriste una lata Hermoso. de hormiga usted. Bueno, Daniel, muchas gracias. Que el Señor te bendiga. Tenemos guardado el estudio para los hermanos que lo quieren. Tenemos toda la carpeta. Ya nos han pedido, hemos hecho unas cuantas fotocopias. Los hermanos que lo necesitan para repasarlo. Ha sido muy, muy lindo la contribución de Karina también, de mucha bendición. Y muchos hermanos lo están escuchando durante la semana, que nos hablan, que nos comentan de lo lindo que ha sido este estudio. Así que bueno, por aquellos que lo miran 2 o 3 días después, te agradezco. Bueno. Muchas gracias, de mucha bendición. Gracias a usted, hermano. Sí, a los hermanos les decimos que el día jueves, por decisión del COE, no podemos tener la reunión hasta después de las 8, así que vamos a tener una pequeña reunión de oración de 6:30 a las 7:30 de la tarde, ¿sí? 7:30 tenemos que terminar, pero igual abrimos la iglesia para los hermanos que van a orar 1 horita, de 6:30 a 7:30, porque no queremos desobedecer a las leyes, ¿sí? Muy bien. Que el Señor les bendiga. Daniel, gracias. Muchas gracias. Por favor. Gracias a ustedes, gracias por la oportunidad y bueno, un beso a todos los hermanos. Cuídense y cuentan con nosotros en lo que les podamos ser útiles. Muchas gracias. Bendiciones, hermanos. Muchas gracias. Bendiciones. Enseña Gracias. con tu
Muy bien. Muy bien. Gracias. No, muchos chicos. ¿Cuándo van a estar libres, Oscar? ¿Y esta semana ya están? Sí, Sí. sí. Bueno, Están, gloria a Dios. están sueltos en Córdoba, que Dios Gloria los a cuida. Dios. Y Marisol, ¿Manuel se fue a trabajar? Sí. Está muy calladita, por algo está. Bueno. Bueno, gloria a Dios, que el Señor lo guarde y lo cuide. Sí, lo va a cuidar. Te queremos. No te escuchamos, Marisol. Estás muteada. Estás muteada, Marisol. Ahora- Sí, ya está trabajando y las muchachas se fueron cuando empezó más o menos la clase Ajá. ¿Estás solita? con el Espíritu Santo. Ah, Muy bien. y los dos perritos y el gato. Ah, bueno, sí, ya los escuchaste. Sí, Muy sí, gracias a Dios, Manuel, Julio le dijo, le habló y Manuel de hecho me estaba mandando un mensaje ahorita mostrándome un video, pero no estaba muy prestando atención, pues le dije que estaba en clase. Ajá. Pero bien, gracias a Dios, creo que se va a quedar ahí hasta mañana al mediodía. Bastante. Sí. Ok. Y después, bueno, me estaba diciendo que el abogado le dijo que estaban buscando una empresa de seguridad para que se encargara de eso. Y bueno, y Manuel explicó lo que él sabía, que fue policía, fue militar,